Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Esta es la vida del hombre que se transformó en leyenda. Esta es la vida de aquel al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Esta es la historia de la vida de el general Emiliano Zapata Salazar. Había llegado el mes de mayo de 1911. El país vivía una agitación incomparable. Y mientras que el presidente Porfirio Díaz se dirigía en ferrocarril a Veracruz, fue asaltado por unos bandoleros. Y no era de extrañar, ya que la paz porfiriana se había terminado y los bandoleros se alzaban en todos los puntos cardinales. El tren presidencial fue sometido a tiroteo y el general Victoriano Huerta defendió al antiguo general y dictador mexicano de las balas de los bandoleros. Y mientras esto ocurría, en el trayecto a Veracruz, en la capital de la República, había una gran agitación. Emiliano Zapata se había convertido ya en el caudillo del sur. Los soldados de Zapata desfilarían en breve en las calles de Cuernavaca, donde serían recibidos con vítores. Zapata preparaba la entrada triunfal del Ejército del Sur en la capital del estado de Morelos. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, los capitalinos vivían en el horror. Se habían multiplicado los asaltos, había inseguridad en las calles, se habían hecho levas excesivas y los trenes de pasajeros regresaban del norte llenos de soldados malheridos y macilentos. Era un horror ir a la estación Colonia del ferrocarril y ver a aquellos jóvenes, lo más granado de la sociedad capitalina, que venían con sus brazos en cabestrillo o que les faltaba una mano o una pierna. Sin embargo, solamente algo aliviaba el dolor de los habitantes de la Ciudad de México, y era el hecho de saber que la cruel guerra había terminado con el triunfo de la Revolución Maderista. Don Francisco y Madero, en el norte, se preparaba para abordar un tren para ir a la Ciudad de México y hacer su entrada triunfal. Mas, sin embargo, los antiguos porfiristas estaban al lado de otra figura que había surgido el día 26 de mayo de 1911. Se trataba de un antiguo político. Se trataba del señor Francisco León de la Barra, que en calidad de presidente provisional había jurado como presidente temporal de México en la Cámara de los Diputados. Aquel hombre anciano parecía a otro Porfirio Díaz. Tenía la misma edad prácticamente que este. Era un hombre culto, refinado y distinguido de la mejor sociedad. Era el presidente provisional y aunque todos sabían que era simplemente un títere del momento, había quien esperaba que este señor devolviera a la nación el antiguo orden y la paz ya perdidos. La verdad de las cosas es que Francisco León de la Barra sería una figura oscura en la historia de México, a pesar de sus notables credenciales, ya que León de la Barra era abogado y había nacido en la ciudad de Querétaro el 16 de junio de 1863 y se había distinguido como político, ocupando las embajadas mexicanas en distintos países de América y Europa como embajador plenipotenciario. Don Francisco León de la Barra también había sido secretario de Relaciones Exteriores
y su nombramiento había sido precisamente en marzo de 1911. Por eso es que él, de acuerdo a la Constitución, tenía el derecho de reclamar la presidencia de la República para sí a la falta del presidente de México, Porfirio Díaz. Las cosas estaban turbias en la capital de la República. El antiguo ejército federal estaba con León de la Barra, un ejército mermado y casi destruido, pero un ejército renegado que no quería recibir a Madero en paz. De manera que en la capital de la República había muchos lobos disfrazados de oveja que estarían dispuestos a devorar al futuro nuevo presidente que impusiera la revolución, a don Francisco I. Madero. En medio de todos esos desatinos, el país enfrentaría uno de sus peores momentos, que estaba por llegar, la lucha por el poder, en la que también tendría que participar Emiliano Zapata Salazar. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 10 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la asesoría musical y la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. Esta es una aportación para la cultura de todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos.
El presidente Porfirio Díaz, ahora expresidente y excaudillo nacional, viajaba en el tren presidencial rumbo al puerto de Veracruz. Iba al exilio. En el camino el convoy presidencial fue atacado. La metralla y el cañón sonó. Había cientos de bandidos a lo largo de los caminos y las vías férreas. Primero se pensó que era un acto de sabotaje y se culpó a los zapatistas que había en esa región. Pero inmediatamente después se supo que eran unos cuantos salteadores de caminos sin ninguna ideología que únicamente asaltaban los trenes para arrebatar a los pasajeros sus bienes. Aún así, el tren se detuvo y estuvo por algunos minutos tensos e indecibles en medio del tiroteo. Se había colocado un gran tronco para detener el tren. Pero después de que el general Victoriano Huerta informó a Porfirio Díaz que se trataba solamente de unos bandoleros, se pudo continuar con el viaje. Catorce horas después, el tren llegó con bien al puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz había muchos intereses del antiguo régimen. Cuando Porfirio Díaz llegó a la estación, en los andenes se le tributó un aplauso. Y Porfirio Díaz y su familia se alojaron en una pequeña casa confortable. Eran los últimos momentos de don Porfirio en suelo mexicano. Por fin, el 31 de mayo de 1911, la antigua familia casi imperial mexicana se dirigió a los muelles. El vapor Ipiranga esperaba para que don Porfirio y su mujer, doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, lo abordaran. En un coche descubierto, don Porfirio avanzaba por las calles del puerto en aquellos calores de mayo. Y al llegar a la estación, el ejército dispuso otorgarle honores militares. Se escuchó el sonido de la diana antigua. El corazón del antiguo caudillo, del héroe del 5 de mayo, vibraba en el interior del pecho. El anciano de barba blanca se estremecía. Le acompañaba a su sobrino don Félix Díaz y su hijo Porfirio, al igual que el resto de su familia. Se le entregaron ramos de flores a doña Carmelita. Las autoridades del puerto, vestidas con levita negra, despidieron al gran caudillo de la historia mexicana. Enormes letreros
y aplausos fueron el signo característico en ese momento. El aplauso era generoso. La política es una ciencia cruel. Porfirio Díaz lo había dado todo por su nación. Su vida misma había estado amenazada constantemente en los campos de batalla. Pero ahora se retiraba de México con una sombra negra. Una sombra de dolor y muerte. Un rostro de aparente satisfacción. Pero en la realidad, la profunda vergüenza de el que es expulsado de su nación. Lleno de pensamientos contrastantes, don Porfirio trepó por la escalerilla, llevando en el brazo a su mujer. Se detuvo al final en la barandilla. La pareja extendió su brazo y se le tributó el último aplauso y una descarga de cañones que se escucharon desde la fortaleza antigua de Ulúa. Era el final de un triste capítulo de sombras y de gloria. Era el último momento de la vida política de don Porfirio. Y la nave enfiló hacia la Mar Azul. A la distancia podía verse la señal de la costa y el antiguo edificio de faros construido por su régimen. Fue hasta entonces que don Porfirio se permitió el privilegio de que una lágrima rodara por su mejilla. Ahora formaba parte de la larga cadena de exiliados políticos que le habían precedido. Antonio López de Santana Iturbide, Carlota Amalia Coburgo Gotha y tantos otros nombres. Este era su último día en la política mexicana. Este era el último adiós a don Porfirio. Y mientras algunos lloran, otros en cambio ríen. Y en la ciudad de Cuernavaca se preparaba la enorme recepción del Ejército del Sur.
Los balcones estaban ornamentados con banderas. Las puertas de la ciudad de Cuernavaca estaban abiertas. Y miles de personas se volcaron a las calles. Las campanas de las iglesias se echaron a vuelo. Se escuchaban los tronidos de los cuetones y también de los cañones y los aplausos interminables. Y al frente del desfile venía el hombre que todos querían conocer, el hombre más famoso y más popular en el estado de Morelos. Era, por supuesto, el general Emiliano Zapata Salazar, que en medio de los vítores y de los aplausos avanzaba al frente de la columna. Al lado de él iba su hermano, Eufemio Zapata. Era como el recuerdo antiguo de los tiempos de la insurgencia, porque al frente de la columna zapatista, lo que llevaba Zapata era un enorme estandarte con la efigie de la Virgen de Guadalupe. Eran como las 4 de la tarde y las campanas no dejaban de repiquetear. Los balcones estaban llenos de gente y una lluvia de flores caía desde lo alto. Eran docenas. Eran cientos de estandartes de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué clase de revolución era aquella? Se suponía que los zapatistas eran feroces y crueles, y ante los ojos de la gente más bien parecían mansos. ¿Cuál era su verdadera ideología? ¿Cuál era el sentido de aquella revolución? Las bandas de música acompañaban el festejo. Y en todo momento se escuchaba el ruido del tambor y el clarinete. Frente al Palacio de Cortés, Emiliano Zapata Salazar recibió las llaves de la ciudad. En reciprocidad ofreció amplias garantías a la población. El miedo dejó de golpear los corazones. Y todos decían: él no es Gabriel Tepepa. Él no es como Tepepa. Él es Emiliano Zapata. Y muy pronto los cientos de zapatistas empezaron a acomodarse en las calles de Cuernavaca. Eran más de 20,000 soldados. Era una exhibición de fuerza, lo que Zapata había querido dar. Sus ojos melancólicos no incitaban a la violencia, sino que Zapata más bien parecía con esa mirada un profeta.
Lejos de inspirar odio, Emiliano inspiraba paz. Y al filo de las 11 de la mañana llegó un comunicado hasta el cuartel zapatista. Fue el propio Eufemio el que tocó en el despacho de Emiliano. Emiliano, soy yo. Soy Eufemio. Y la puerta se abrió. Llegó este sobre del cuartel general de la Revolución, de don Francisco Madero. Y el gran sobre fue puesto en las manos de Emiliano. ¿Son buenas noticias, hermano?, le preguntó Eufemio. Con su clásica circunspección, Emiliano le respondió: muy buenas noticias, Eufemio. El señor Madero viene a la Ciudad de México. Me invita a que le acompañe en su entrada triunfal. Prepara a toda la tropa. Nos vamos mañana, todos, hacia la Ciudad de México. Sí, hermano, estaremos preparados y dispuestos. Pero quiero que sepas que también hay aquí una persona que viene en nombre de Figueroa. ¿Y qué quiere? Quiere sumarse Figueroa a la columna del Ejército del Sur. Parece que ya sabe que iremos a la Ciudad de México. Seguramente que él y la fuerza que viene de Guerrero también fue invitada. Dile a Figueroa que puede perfectamente cruzar el estado de Morelos con su gente, pero que no quiero desórdenes. Yo considero a Figueroa un traidor que estaba ya dispuesto a pactar con Porfirio Díaz. No nos olvidemos de eso, Eufemio. Y personalmente se lo diré al señor Madero en cuanto lo vea. Y por lo tanto nos adelantamos. No quiero entrar a la Ciudad de México revolviendo a mis hombres con los de Figueroa. Pero es que hay algo que no sabes, Emiliano. Para demostrarte su buena fe, Ambrosio Figueroa atrapó a Tepepa, le hizo juicio y de inmediato lo mandó fusilar. Esa es, según lo entiendo yo, una muestra de buena voluntad hacia nosotros. No te fíes mucho, hermano. No te fíes de Ambrosio Figueroa. Las cosas las haremos como ya están dispuestas.
Mañana al alba salimos para la Ciudad de México. Y que Figueroa trace su propia ruta con su gente. Y que llegue a México solo. Yo no quiero revolverme con él. Yo soy rielera y tengo mi Juan. Él es mi vida, yo soy su querer. Cuando le dicen que ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. En el norte, en el estado de Chihuahua, las noticias se habían conocido. De marfil, para darme de balazo. Porfirio Díaz había abandonado el país. Tengo mi Juan, él es mi vida. Y don Francisco León de la Barra, como presidente provisional, Ya se ve el tren, adiós mi rielera, ya se va. aguardaba en la Ciudad de México. La estrella del maderismo campeaba por todas partes. Los ejércitos que había levantado la revolución maderista triunfaban en Morelos, Veracruz, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Jalisco, Michoacán. Él es mi vida, yo soy su querer. Don Francisco Madero entonces dio órdenes de que se le preparara un tren especial para ir a la Ciudad de México. Muchachos de Lerdo, de Gómez y de Torreón. El tren presidencial silbó su locomotora. Desde aquel tren presidencial, el presidente Madero vio el triunfo de la revolución, primero en Chihuahua, después en Lerdo y en Torreón. Ya se Y va a tu su paso la gente le aclamaba y se escuchaban los aplausos. Y conforme el tren avanzaba, se iban agregando vagones para la comitiva. Habiendo tenido 10 vagones al principio, a su paso por Zacatecas, el tren ya contaba con más de 35 vagones. Todos los revolucionarios más distinguidos se iban literalmente subiendo al tren. El enorme tren cruzó el Bajío, raudo y veloz, y a gran velocidad. Pero se tenía que detener para que la gente subiera y bajara, y se agregaran más vagones, y se escucharan los aplausos, los discursos y las campanas a vuelo en todos los pueblos y en todas las ciudades. Aquella era verdaderamente una marcha triunfal. Pero también existía el grupo de los celosos, de los ardidos, de los envenenados, de los cobardes, de los intrigantes, de los envidiosos. Y mientras que el tren avanzaba con rumbo a la capital del país, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional y en el despacho presidencial, se encontraba la presencia ya ahí del nuevo presidente provisional. Era don Francisco León de la Barra.
Con él se iniciaba la nueva conspiración en contra de la revolución. De acuerdo con la Constitución y los tratados de Ciudad Juárez, que pusieron fin a la revolución maderista, el secretario de Relaciones Exteriores, León de la Barra, tendría que asumir el poder ejecutivo. De la Barra era el prototipo de la antigua decencia porfiriana. Hombre de educación refinada, reflexivo, elevado por la lectura y los viajes. Hombre de buenas costumbres, con alcurnia y con apellidos. Perteneciente a la vieja clase aristocrática, criada durante el siglo XIX. Se sentía muy superior a los demás. Era miembro de la comunidad católica y su reputación era la de un practicante inmaculado. Su visión de Estado no podía ser más que eso, porfirista. Veía a Madero con desdén y sin aprecio, y veía a los revolucionarios como una chusma vil de arribistas, incultos, brutos, casi como un grupo de bandidos y degenerados. Él todavía podía oponer un obstáculo a Madero. Él todavía podía salvar el orden y la paz porfiriana. ¿Pero cómo? Lo primero que hizo fue aliarse con los generales del antiguo ejército. Se dio cuenta que el más poderoso de todos ellos era Victoriano Huerta. Lo llamó a su lado y juntos empezaron a conspirar. Madero todavía tenía que llenar un requisito. Se tenía que convocar a elecciones y Madero las tenía que ganar. El plan de don Francisco León de la Barra fue presentarse también él a las elecciones y disputar el poder a Madero. Pero como un lobo, Francisco León de la Barra tenía planes muy perversos. Si alguien en especial le caía mal, si alguien en especial era despreciable para él, era Emiliano Zapata y sus sombrerudos. Su plan consistía en mandar al general Victoriano Huerta a Cuernavaca. De acuerdo a los convenios firmados con el maderismo, el ejército revolucionario tendría que entregar sus armas. Los planes de Francisco León de la Barra eran muy claros. Primero desarmar a Zapata, a sus hombres, después licenciarlos y después atrapar a sus generales y capitanes. Formarles un proceso y meterlos en la cárcel y después, ¿por qué no?, matarlos. Ir desarmando, ir desarticulando la revolución. De hecho, enfrentar a Madero contra Zapata. Impedir la unión de los revolucionarios. Una conspiración que, de dar frutos, pondría a los dos personajes en peligro. A Madero y a Zapata. Y desde el recinto del Poder Ejecutivo empezó a tener lugar la conspiración.
Los revolucionarios no estaban de acuerdo en que Francisco León de la Barra se convirtiera en presidente. Pascual Orozco, Francisco Villa y Venustiano Carranza habían protestado públicamente por aquella decisión. Pero don Pancho Madero era demasiado ingenuo, demasiado bueno, demasiado tolerante. Le decían que tomara el poder sin elección alguna y que de inmediato licenciara al viejo ejército porfiriano. Tachado de blandengue, don Pancho no quiso hacer caso. Él confiaba en el honor, en la paz, en los valores de las personas, en la confianza, en la buena disposición, en la bondad y en el triunfo obtenido. Y en medio de su inocencia e ingenuidad, don Pancho Madero marchaba en aquel tren a la Ciudad de México, que era una cuna de lobos. Iba a enfrentar su propio destino. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 10 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Por tu fina atención, infinitas gracias. Y te recuerdo, los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer más de tu historia. Y pasa la voz, porque todos los días estamos aquí para cumplir esa misión. Nuevamente, a nombre de todos, muchas gracias y te recuerdo, tenemos una cita mañana por la misma estación y a la misma hora. Buenas noches y hasta mañana.